Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía. En esta ocasión pues seguiremos viendo parte del tubo digestivo. Ya iniciamos con la boca, que es la primera porción, que pues se va a encargar de específicamente de triturar, moler y desgarrar los alimentos para poderlos posteriormente mezclar con la saliva y otras sustancias digestivas. Luego de esta primera porción, que también sirve de asiento para la lengua, que es el sentido del gusto, revisaremos quizás un poco más adelante, empezamos a revisar lo que es la faringe. La faringe va a ser una especie de conducto de paso músculo membranoso que comunica tres cavidades o cuatro situaciones: la boca, la nariz, la laringe, y todo esto se va a comunicar con el esófago, y todo esto se comunica con la faringe. ¿Sí? La faringe pues se va a encontrar desde la base del cráneo hasta aproximadamente la vértebra cervical C6 o C7, ¿sí? Donde inicia el esófago, ¿sí? Está por debajo un poco de la entrada de la laringe y por debajo del cartílago cricoides, perdón, el cartílago epiglotis, que es el que va a estar regulando el paso, evitando el paso de alimentos a través de la laringe. Ahora, en la clase anterior nos quedamos en la parte donde describimos la porción muscular de la faringe. Esta porción muscular va a estar constituida por dos grupos de músculos, que son los músculos constrictores y los músculos elevadores. ¿Sí? De los constrictores tenemos tres constrictores, los tres se llaman igual constrictor. ¿Sí? Solamente va a variar en el nombre, su localización: constrictor superior, constrictor medio y constrictor inferior. ¿Sí? Entonces, repasando rápidamente las inserciones de estos, el superior se va a insertar en la apófisis pterigoides, en el rafe pterigomandibular, la línea milioidea mandibular, la línea que se encuentra en el centro de la herradura del maxilar inferior, y en el borde de la lengua o borde lingual. El constrictor medio se va a insertar en el hueso yoides y en el ligamento estiloideo, que se encuentra en la apófisis estiloides del hueso temporal. El constrictor inferior va a insertarse en el arco del cartílago cricoides, el último cartílago de la laringe, y en el asta inferior y línea oblicua del cartílago tiroides. Si tiene inserciones meramente cartilaginosas. Su función van a servir para disminuir la luz de la faringe, ¿sí? Mientras que el constrictor inferior también tiene una función de elevación y constricción del hueso yoides. Esta es una imagen del quirós. Aquí vamos a identificar los haces de cada uno de estos músculos. Primero iniciamos por el constrictor inferior. El inferior es este de aquí, ¿sí? Que pues va a estar inserto en todo lo que es el hueso yoides y aparte en el cartílago tiroides. Pero en cartílago cricoides y cartílago tiroides, ¿sí? Luego tenemos el constrictor medio, que este sí se va a encontrar a nivel del yoides. Vamos a cambiar el color a nivel del yoides con forma triangular y viene a dar hasta la apófisis estiloides, allá arriba. Este de aquí y de aquí es el hueso temporal. ¿Sí? Y nos falta el constrictor superior, que es un pequeño haz, es más el más pequeño de los tres. Sí, y lo vamos a marcar aquí. Este es el constrictor. Ahora pues vamos a pasar a los músculos elevadores, que van a intervenir en el proceso de la deglución. Estos, al igual que los anteriores, que eran los constrictores, van a ser tres músculos nada más. Tenemos los estilofaringio, así que pues su nombre nos dice más o menos de dónde va. Los nombres nos van a servir para ubicarnos. Tenemos también el salpingofaringio y el palatofaringio. Son tres músculos, todos terminan en faringio: estilo, salpingo y palatofaringio. ¿Sí? Resulta que pues entonces vamos a tener una configuración muscular así. Los constrictores siguen una tendencia circunferencial de la faringe, ¿sí? Horizontal y circunferencial, mientras
que los elevadores los siguen al revés, los siguen longitudinal y de arriba hacia abajo, siendo la capa de los elevadores la capa más interna de músculos que encontraremos en la faringe. Entonces, capa más externa es la circunferencial, la capa más interna es la longitudinal. ¿Sí? Sirven para elevar a la faringe y a la laringe en el momento de la deglución. El hecho de elevar a la laringe también ayuda a que se ocluya o se tape por la epiglotis. Aquí tenemos un cuadro del apartado de la miología que viene en su libro de Quirós, viene hasta el final del libro donde vienen los de la miología. Los músculos que vamos a revisar aquí en cuanto a los elevadores es el palato faríngeo, salpingo faríngeo en verde y el estilo faríngeo en azul. ¿Sí? Sus orígenes, ¿sí? Tenemos los origen e inserción son los puntos de inserción de dónde a dónde va. ¿Sí? Entonces, el palato faríngeo, como dice su nombre, se va a originar en un principio en el paladar duro y en la aponeurosis del paladar. ¿Sí? Ahí empieza. Y va a terminar en el cartílago tiroides a nivel de la lámina y en las caras laterales de la faringe y el esófago. ¿Sí? Hasta ahí. La mayoría de los músculos de la faringe van a estar inervados por el nervio vago. Es el par craneal número 10. ¿Sí? Luego saltamos al salpingo faríngeo, que se llama salpingo porque hace referencia a la trompa cartilaginosa que desemboca en la faringe. Ahí empieza y se va a unir al músculo palatofaríngeo, se va a insertar donde mismo, ¿sí? En el cartílago tiroides y en la cara lateral de la faringe y el esófago. Luego el estilofaringio va a ser en la apófisis estiloides del hueso temporal, ¿sí? Que va a formar parte del ramillete de Riolano. Y de ahí va a terminar en el cartílago tiroides y en el músculo palatofaringio, ¿sí? Todos siguen o van a ir a insertarse en el mismo lugar que el músculo palatofaringio, lo siguen. El último músculo, el estilofaringio, va a estar inervado por el nervio glosofaringio, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a provocar una elevación de la faringe y la laringe durante la deglución y al hablar, ¿sí? Durante el momento del habla, de la emisión de la voz. En esta imagen alcanzamos a ver el interior de la faringe, visto de atrás adelante, ¿sí? Para ver algunos de los músculos, pero pues la mayoría de estos músculos van a ser tienen un nombre diferente al que les acabo de mencionar, pues la nomenclatura cambia, pero el músculo sigue teniendo el mismo recorrido. Primero en esta imagen lo que vamos a ubicar es la apófisis estiloides del hueso temporal, que se encuentra aquí. Esta es la apófisis estiloides. Se le llama estiloides porque parece un estilete. Un estilete es una especie de herramienta punzante, ¿sí? Un pico largo, ¿sí? Aquí vemos algunos músculos de la masticación, como por ejemplo el digástrico, que estaba involucrado en la masticación. En este caso, el faringostafilino, este músculo faringostafilino, es el equivalente al palatofaringio que acabamos de mencionar. Luego tenemos, también alcanzamos a ver cortado aquí vamos a ponerlo en rojo sólido, este es el constrictor superior de la laringe, ¿sí? Teniendo aquí también marcados como varios haces del faringostafilino o palatofaringio. Ahora, ¿a qué más estructuras vamos a poder ver en esta imagen que nos interesen? Aquí pues vemos la entrada a las 3 cavidades, a las 4 cavidades con las que comunica la laringe, ¿sí? En primer lugar tenemos aquí en amarillo las coanas, ¿sí? Las coanas es el orificio de salida de las fosas nasales, divididas en medio por el tabique, ¿sí? El tabique nasal aquí en medio, sólido, ¿sí? Luego, por detrás de estas fosas nasales alcanzaríamos a ver aquí en esta depresión lo que es el orificio de la trompa de Eustaquio, donde se va a insertar el músculo que acabamos de revisar, que es el salpingo faríngeo, ¿sí? Luego tenemos aquí ubicada la úvula en rojo, ¿sí? Esto limita a las fauces. Estas son las fauces vistas desde atrás. Si ubicamos en estas fauces vistas desde atrás,
aquí están las amígdalas en verde. Y lo que vemos al fondo en rosa viene a ser la lengua. Esto es la lengua vista desde atrás, es la base de la lengua. Sí. La siguiente estructura que vamos a ver en esta vista va a ser la faringe. Esta es la faringe, la entrada a la faringe, siendo el cartílago que está aquí al frente la epiglotis, que es lo que se encarga de cubrir a la faringe. Y por último, más abajo, alcanzamos a ver el inicio del esófago. Aquí empieza el esófago, ¿sí? Que va a ser ya el punto siguiente de transporte de los alimentos. ¿Sí? Hasta ahí, esto sería lo que veríamos si vemos un corte de la laringe de atrás hacia adelante. Ahora, como mencioné con mucha antelación, se va a dividir en diferentes partes o regiones. La vamos a dividir clásicamente en 3 porciones que están bastante bien marcadas. Uno es la nasofaringe, que también se le puede llamar rinofaringe. Otro la bucofaringe, que también se le puede llamar orofaringe. Y por último tenemos la laringofaringe, ¿sí? Haciendo alusión a con qué se comunica cada uno. La continuación directa de la bucofaringe ya es el esófago. Ya continuamos al tubo digestivo a través del esófago para después bajar hasta el estómago. Aquí podemos ver pues todas las divisiones que tiene, ¿sí? La nasofaringe, vamos a ponerla en colores. La nasofaringe es aquí en verde. Esto es la nasofaringe. Bueno, perdón, eso sería la fosa nasal. Y puntualmente la nasofaringe sería aquí, el punto de comunicación entre la faringe y la nariz. Luego la siguiente sería pues ubicar la boca, no tiene pierde, esto es un corte coronal. Esta sería la boca. Y aquí está el punto donde se comunica en la orofaringe. Y por último, pues la laringofaringe, donde se comunica laringe con faringe. ¿Sí? De ahí que sea necesario que haya una estructura como la epiglotis que obstruya, que tape la laringe para evitar que pase el alimento hacia la vía respiratoria provocándonos una broncoaspiración. Vamos a revisar las 3 porciones para ya más adelante ya no tener que volverlas a revisar, ya no tener que volver a ver faringe, la vamos a tener que... Es parte también del sistema respiratorio, entonces vamos a aprovechar en esta ocasión para revisarla toda completa. La nasofaringe pues va a ser primeramente la porción más superior de la faringe, ¿sí? La más alta, luego sigue la orofaringe. Se va a comunicar por delante con las fosas nasales a través de las coanas, orificios que van a estar formados por el tabique nasal, por los palatinos y por las pterigoides, las apófisis pterigoides del esfenoides. Esto se va a continuar con la bucofaringe a través de un orificio que se llama hiato nasofaringio, es lo que comunica una cosa con otra. Dicho hiato va a estar limitado por el paladar blando, le pongo otro color más, por el paladar blando, por los pilares palatofaringios, ¿sí? Son los pilares del paladar, ya los vimos, anterior y posterior, y la pared posterior de la faringe, eso forma el hiato nasofaringio, ¿sí? Y en lo que sería el techo y la pared posterior, ahí vamos a encontrar la amígdala faríngea, que forma parte del anillo linfático de Waldeyer. Ahora, la bucofaringe es la porción central o porción media. Límites, ¿quién va a limitar a esta bucofaringe? Primero, por arriba, el hiato nasofaringio que acabamos de mencionar. Por debajo, el borde superior de la epiglotis, uno de los cartílagos de la laringe. Por delante, va a estar limitada por el istmo de las fauces y por detrás se va a encontrar a nivel de las vértebras cervical C2 y C3. El istmo de las fauces, a su vez, va a estar limitado por el paladar blando por arriba, los pilares de la faringe afuera y por debajo a la lengua. Sí. Entre los pilares del palato gloso y el palato faringio se forma una fosita que aloja a la amígdala palatina. Entonces así ya encuadramos completamente la zona donde va a estar la amígdala palatina. Por último tenemos a la laringofaringe, que va a ser la porción más inferior de la faringe. Va desde el borde superior de la epiglotis, que ya vimos que está alrededor de C3, hasta el borde inferior del cartílago cricoides, que termina en C6. ¿Sí? Sus límites: por delante va a estar con la laringe, va a estar comunicando con la laringe. Por detrás, C4 a C6.
A los lados tenemos una depresión llamada receso piriforme. Y hacia abajo pues se va a continuar con el esófago, ¿sí? Ya la laringofaringe ya comunica con el esófago propiamente dicho, que es la siguiente porción del tubo digestivo. Okay, con esto terminaríamos el apartado de faringe. Ya lo siguiente ahora va a ser ver en la próxima clase la anatomía propia ya del esófago, el siguiente porción del tubo digestivo, que pues básicamente sirve para transportar alimentos, pero hay que ver sus elementos anatómicos que lo conforman, sus diferentes capas y la función que tiene.